señores. Ya comenzamos, ahora es cuando, que bueno, ahora sí empezó el año. Ahora sí empezó el año, de verdad, porque aquí en este programa donde siempre hablamos esas conversaciones reales en donde usted y yo nos podemos identificar de las cosas cotidianas que pasan día a día. Y es por eso que aquí en Ahora es cuando siempre tenemos buenos invitados. Pero antes de los buenos invitados siempre tenemos también en esta mesa a dos personas que siempre nos están poniendo el picante, nos están poniendo esos elementos sabrosos que usted disfruta en su casa. Y es por eso que siempre están acá. Andrés Huitrago, sí, Luisa Rangel. Que en un momento a mí me pone porque hay que presentar al invitado, porque yo estoy aquí compartiendo. Yo soy el que abre la cámara. Tal cual. Llegaste un poco animado. Me gusta. Me gusta esa energía para el lunes. Y sí, señores, que llegó la ley. Exactamente. Sí. Llegó la ley. Ábrase la cámara. Ahora sí, está con nosotros nuestro querido Héctor Benítez de Vedme Legal, nuevo show. Gracias, Luisa, ¿cómo estás? Andrés, Cristian, bueno, feliz año, contento. Exactamente. Sí, ya usted lo conoce. Conocido en el bajo mundo como Vedme. Venme aquí. Venme aquí. Sí. Venme Legal. Oye, ya usted lo conoce en casa. Héctor Benítez ha sido el abogado de cabecera de nuestro canal y sobre todo del programa que usted disfrutó por tantos años, Ponte al Día. Siempre nos estuvo actualizando con las noticias de tiñe, de inmigración, etcétera, ¿no? Entonces nos estuvo siempre dando esos detalles, ¿no? Todas esas cosas que estaban sucediendo, que son muy interesantes y que para remate siempre movieron las redes sociales como algo, una vaina loquísima. Totalmente. Además, porque yo creo que a medida que va avanzando el año, surgen muchísimas más dudas acerca del tema migratorio. Esto cada vez está cambiando más. Hay muchas personas allá en casa que se están preguntando bajo qué condiciones estoy en este momento, si estaba pensando en venir a Estados Unidos, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero antes de entrar en materia con todos esos detalles, pues estamos aprovechando que ustedes saben que en Ahora es cuando les contamos las historias de las personas que se sientan con nosotros en la mesa, mi querido Héctor, y por eso queremos conocer un poco más de ti, porque nosotros conocemos, por supuesto, toda la parte profesional pero no la persona. ¿Quién es Héctor? Mira, Héctor Benítez, yo soy abogado venezolano originalmente. Tengo ya una muy buena cantidad de años de experiencia, de práctica. Trabajé en tribunales buena parte de mi vida, luego otra parte en el ejercicio profesional. Me dedicaba inicialmente en Venezuela a todo lo que tenía que ver con el derecho civil, mercantil, en buena parte constitucional. O sea, mucho divorcio. Sí, divorcio, pero más desde el punto de vista contractual, más desde el punto de vista de negocios, transacciones comerciales, etcétera, y culminé ejerciendo parte de una pasión de mi vida que era en el marco, aunque no les suena mucho ahorita, del derecho agrario. Derecho agrario, todo lo que tenía que ver con tratar de alguna manera de preservar seguridad agroalimentaria, proteger a los productores, proteger las unidades de producción, proteger incluso, indudablemente, la biodiversidad en muchos casos, que de alguna u otra manera también estaba indudablemente en mucho peligro. Y ahí pasé casi los últimos 8 años de mi vida en Venezuela. ¿Ok? ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho? ¿Por qué estudiar derecho? Mira, eso da billete. No, eso da billete, hermano. Aparte que como los doctores. ¿Acaso que tradicionalmente hablando sí, pues, tienes un buen estilo de vida, gracias. No me va mal. No me va mal, sí señor. Pero derecho porque, bueno, indudablemente siempre la familia influye, ¿no? Y entonces, en este caso, en mi hogar, mi madre, buena parte de mis tíos, etcétera, y de familiares bastante cercanos ya se habían dedicado al mundo del derecho. Digamos que yo nací en una cuna vinculada al mundo de las leyes. Mi mamá estuvo en el mundo gremial, etcétera. Entonces, estuviste muy cercano. Eso indudablemente fue mucha influencia. Mi esposa incluso es abogada, también venezolana. Y parece mentira, siempre hemos estado. No te preocupes, que yo eso lo ajustamos. Muy bien. Después, claro. Nada más apretarle ahí está acá. Este de ahí. Ese señor. Okay, ese es el hombre. Acá, tranquilo. Y mi esposa, pues también se ha dedicado al mundo de la abogacía durante muchísimos años, al igual que yo. Somos una familia de 3, en este caso mi esposa, mi hijo y yo. Bueno, le sumamos también los perritos. ¿Cuántos son? Nosotros llegamos en su oportunidad, llegamos con uno.
que él fue el que nos acompañó, ya desafortunadamente falleció Claro. por lo viejito. Sin embargo, los padres perrunos pues saben que llegar con una mascota a 18 años porque estuvo bien cuidado. No. Ay, estuvo, guau. claro. Wow. Fue de verdad una bendición también en nuestras vidas. Y así nos hemos mantenido ya con nueva mascota también, mi esposa, mi hijo y yo, a lo largo de estos O años. sea, ¿te aquí gustan en los Estados animales? Tú eres animalista. Sí me gustan. Ojo, no es que voy a estar acumulando animales ni nada por el estilo, Sí. pero los que tenemos los queremos como parte integrante de la familia. Claro. Como Eso de que debe se ser. queda en el patio, Sí, eso que sí. se queda afuera, eso No. que se queda amarrado, eso no va con Para eso no nosotros. lo tengan. No, No lo animales, tengan. Sí, Eso es, no va es con mejor nosotros. no tenerlos, No. totalmente. No, ellos son integrantes de la familia Así y es. así lo ¿Hace así lo queremos. ¿Hace cuánto llegan ustedes acá, Héctor? Mira, ya aproximadamente hace 10 años, Ok. Andrés, hace unos 10 años, ahí, eso sí, tuvimos la oportunidad, veníamos obviamente los momentos de crisis como los que se estaban viviendo en Venezuela, te obligan a tomar decisiones, tratar de planificarte lo mejor que puedas y bueno, tuve la bendición de poder planificar el venir directo a estudiar una maestría en leyes. Ok, entonces me recibió, me abrió las puertas de una universidad excelente que se llama Florida State University en Tallahassee. Se las recomiendo a todas las personas que deseen hacer estudio en FSU. los Estados Unidos. FSU es espectacular. Muy buena. Es espectacular. Y nos abrió las puertas y me permitió, pues, indudablemente vincularme con el mundo del derecho de manera inmediata, ¿no? No tuve tal vez ese proceso de darme el chance de ver si iba a hacer otra cosa, de trabajar inicialmente, etcétera. Pude llegar directo a estudiar y eso, digamos que me abrió las puertas a tener de inmediato acceso a planificar el tomar un examen de la barra, a vincularme con firmas jurídicas, etcétera. Y digamos que una cosa obviamente llevó a la otra. No, Pero tú así tienes fuimos. tú tienes fuimos que ser un caminando. tipo, tú tienes que ser un tipo muy disciplinado. O sea, tú debes ser una persona para desarrollar este oficio. Yo creo que tú tienes que ser una persona de carácter, de una disciplina estricta. Claro. Además, Tú debes ser un tipo bien cuadriculado en la manera como vives tu vida. Soy digamos. una persona flexible, sin embargo, al mismo tiempo, sí soy una persona que cuando tengo una meta en específico, soy bastante necio y hasta que no la logro, yo le digo a mi esposa, cuando yo veo que algo no se me da, me pongo como Sheldon, empiezo como que... Te frustra la vaina. No, claro, Se y le entonces... prende el claro, OCD ahí. Claro, sí, me pongo como Sheldon y empiezo a insistir en un determinado punto. Y sí, llevó sacrificio fuerte Claro. porque mi hijo llegó muy chiquito aquí a Estados Unidos, mi esposa porque mi hijo estaba muy pequeño. En ese momento no podía, digamos, con tranquilidad estar en la calle porque, digamos que lo que podía ganar lo íbamos a pagar en alguien que lo Claro. cuidara y no sabíamos en qué No. términos lo iba a cuidar. Claro. Entonces no era negocio en el buen Sí. sentido de la palabra. Y eso fuimos... Fueron creando Este, equipo de esa manera. Tuvimos que crear equipo y tuvimos que ir creciendo poco a poco. Pero sí, como tú dices, para poder de alguna manera llevar a cabo todo lo que tenía que ver con esta nueva meta Sí. de licenciarme en Estados Unidos, te estoy hablando de que yo pasé una buena cantidad de tiempo donde me levantaba a las 3:30 de la mañana admirable. entre estudiar, trabajar, porque tenía que trabajar también todo el día posteriormente y compaginarlo con otras actividades también familiares. No había, Totalmente me admirable. decían, si no estudias por lo menos 8 o 9 horas al día, no vas a poder pasar el examen. Y yo decía, bueno, o sea, yo también tengo que trabajar, no tengo a quien dejarle y no puedo estudiar 8 o 9 horas al día. Puedo estudiar lo que puedo estudiar. ¿Y en qué momento lo puedo hacer? No podía hacerlo durante el trabajo, tenía que hacerlo antes. Eso me obligaba a levantarme a las 3:30 de la mañana durante una muy buena cantidad de tiempo. Wow. Y ahí fue que me salieron estas canas. Que no- Ya. Las ganas son de conocimiento, señores. Ahora, Las mías no. Sí. ¿en qué momento Sí. dices, me voy a ir por el área legal, por el área migratoria? Mira, lo que pasa es que como todo, tú vienes con una expectativa indudablemente de vida. Yo venía de trabajar en el mundo, te reitero, civil, mercantil, agrario, etcétera, pero se conjugaron muchos elementos. Primero, indudablemente mi nivel de inglés hoy en día no es el mismo que tenía en aquella oportunidad. Claro. Entonces, en aquella oportunidad era mucho más fácil vincularte desde el punto de vista idiomático con personas obviamente hispanas, esos son los inmigrantes. Desde el punto de vista cultural, había que entender también que vincularte a firmas que estuvieran en otras áreas, cuando tal vez estaba, por poner un nombre, John Rever, digamos, peleando una posición contigo
y al mismo tiempo estaba tal vez Héctor Benítez y él venía de haber cursado todos sus estudios y toda su vida aquí en Estados Unidos y estabas tú llegando como extranjero, tus oportunidades indudablemente no iban a ser las mismas. Claro. Yo comprendí eso, no lo critiqué, todo lo contrario, eso pasa aquí en todos nuestros países, eso es parte del network. Entonces había que tratar de ir por una vía donde yo tuviera una apertura con más facilidad y esa vía indudablemente era la comunidad inmigrante. Y al empezar a aplicar a distintos puestos de trabajo, las primeras oportunidades que se me abrieron fue en firmas de inmigración. Entonces digamos que una cosa fue llevando a la otra hasta que te encauzas, te enrumbas específicamente en el mundo del derecho de migración. Y ya en el mundo del derecho de migración pues tengo una muy buena cantidad de años. Óigame, este tipo no solamente es brillante, buen abogado, sino que es buen conversador. Sí, Sí, no, yo creo que... nos tiene a ¿Tan es todos así? callados. Vamos a comerciales. Sí, vamos a comerciales, Wow. pero antes queremos poner un tema sobre la mesa antes de seguir hablando y conociéndote un poco más, Sí, Héctor. quédense ahí. Porque el tema del día prácticamente va a ser, ¿sigue valiendo la pena el sueño americano? ¿Sigue valiendo la pena venir a Estados Unidos? Participe. Venga. Se le invita. Bueno, Eso, sí, señor. eso. Ahora sí. Ya regresamos. lo dejamos ahí. Sí, señor. En Venme Legal, tu futuro en Estados Unidos comienza hoy. Somos un equipo comprometido en hacer realidad tus sueños migratorios. Nuestros abogados y especialistas tienen experiencia en visas de inmigrante, no inmigrante, asilos, deportación y derecho comercial. Visítanos en nuestras oficinas en Miami, Bradenton, Orlando y ahora en Katy, Texas. Y si estás fuera de Estados Unidos, también te atenderemos virtualmente. Contáctanos en venmelegal.com y empieza a construir tu futuro en Estados Unidos. Ahora es cuando. Aquí se Aquí regresaba. sufrimos los del medio con, Con el estos dos señor. hombres. Con el, Esta sesión. con el chipote chillón de la justicia. Exacto, exacto. Oigan, antes de pasar a temas, digamos, de actualidad, Héctor, yo quiero preguntarte, cuando iniciaste en el campo migratorio acá en Estados Unidos, yo me imagino que cargarse de alguna manera y tener esa responsabilidad de la vida de tantas personas, de tantas familias, tiene que ser algo duro. Sí. Con los años de experiencia, yo creería que se vuelve, digamos, como el doctor, ¿no? Que se vuelve como una costumbre de cierta manera, pero yo me imagino que iniciando debe ser muy duro conocer casos ¿sabes? O sea, de deportaciones, de personas llorando también en los consultorios por querer quedarse acá o por estar separados de sus familias. Sí. ¿Cuál fue ese caso para ti que tú El más dices te emocional. marcó exactamente más emocional en tu carrera? Mira, en el marco del mundo migratorio tuvimos una experiencia de fecha reciente donde desafortunadamente ICE convocó a una madre de origen brasilero, ¿ok? Ella, madre de ciudadano americano, un bebé de 8 meses apenas, y una niña brasilera de unos 4 o 5 años, si la memoria no me falla. Afortunadamente también estaban aquí con el papá y de alguna forma me marcó mucho el ver cómo una persona que, aunque había llegado por vía de frontera, esta persona estaba, digamos, haciendo su trámite. De hecho, le habían dado una orden de deportación a ausencia porque no había recibido una notificación. Le habíamos logrado reabrir el proceso, estaba en pleno curso, cumpliendo, asistiendo a sus citas y todo. Y la llamaron en un momento determinado, le dijeron, preséntese aquí. Y en el momento que la presentaron, pues sencillamente la dejaron detenida. Y entonces te das cuenta cómo a veces también la falta de humanidad de algunas personas, para no hablar de la institución, porque habrán otros que indudablemente son mucho más humanos, te das cuenta cómo incluso se les expuso que esta madre estaba dejando de lado a un niño que estaba amamantando, ¿ok? Que todavía estaba Dándole pecho. alimentándose Que no de es ella, lo dándole mismo. pecho, que no es lo mismo, Claro. que es ciudadano americano, que su otra hija, aunque no sea ciudadano americano, igualito era una niña bastante pequeña, que el único sostén, entre comillas, aparte de ella, indudablemente era su esposo, pero que ahora su esposo estaba quedando con muchas limitaciones y esta gente pues sencillamente no le importó absolutamente nada. Ella quedó en detención en ese momento y la desesperación la llevó a abandonar un sueño de quedarse acá y pedir salida voluntaria. Y fueron, incluso a veces se ensañaron tanto en ese aspecto que habiendo pedido salida voluntaria, teniéndola aprobada por el juez de inmigración,
los oficiales de migración pues buscaron todas las maneras para evitar que se materializara esa salida por cerca de 2 meses, como una suerte de castigo, no entiendo por qué. ¿Ok? Te estoy hablando más allá de la parte jurídica, más allá de la parte jurídica, la parte humana. Honestamente, me impactó mucho ver cómo acá, que obviamente lo hemos tenido idealizado y sí es en buena parte un país de derecho, un país que se cumplen las leyes, etcétera, pero que en estos momentos en específico estamos viendo cómo hay grietas que se han abierto y esas grietas obviamente tienen que sanarse nuevamente. En esa idea, Héctor, ¿tú crees que en la justicia, tú crees en la justicia o que hay un expediente bien armado? Mira, la pregunta es muy buena porque desafortunadamente una cosa es justicia y otra cosa también es hacer lo justo. Y en muchas ocasiones, aunque hay jueces o hay fiscales, etcétera, que quieren actuar de una manera justa con una determinada persona, si el expediente, y sobre todo en este país, no está bien estructurado, es posible que no tengas el resultado que estás esperando. Entonces, sobre todo aquí, en un país como los Estados Unidos, es imperativo que las personas entiendan que los procesos deben hacerse, por simple que parezca, con asistencia jurídica adecuada. Wow. Porque este país es sumamente complejo y tal vez algunos, yo no diría relajos, sino formalismos innecesarios que logramos que nuestros países de alguna manera no operen como algo negativo o que tenemos como sortear. Aquí no es así. Aquí son excesivamente estrictos, excesivamente duros, y si no cumples con cada uno de los pasos puedes tener resultados nefastos. Claro. Y no es nuevo, porque es algo que yo también le digo a la gente. Obviamente la actualidad, el tema de las redes sociales y demás, pues pone mucho en evidencia ese tipo de vejámenes por parte de migración, pero Estados Unidos ha sido un país muy estricto en asuntos migratorios desde siempre. Sí me tiene un poco en alarma, honestamente, los tratos, como dices tú, a la gente que a la final es gente buena, es gente que contribuye a este país, es gente que paga sus impuestos en gran mayoría, son personas que han tenido sus hijos acá, son americanos, han comprado casa, carro, han invertido en el tejido social de este país. Yo sí pienso que hay que alzar un poco la voz en eso, en donde se le debe pedir también un poco de justicia al gobierno, a decir, hombre, hay casos de casos, ¿no? Es difícil porque obviamente para nadie es un secreto que se ha colado mucha escoria. Sí, y como todo. Es como todo. Pero a mí personalmente sí me genera un poco de inquietud, ¿no? De inquietud y de estrés, si soy honesto, eso, o sea, qué heavy lo que le está pasando a la gente hoy en día, a los amigos que uno escucha, cosas que le han pasado. Sí, es que muchos justos pagan por pecado. Es que el problema es la criminalización del inmigrante. Correcto. Y no podemos perder de vista de que los procesos migratorios en su inmensa mayoría son procesos civiles, son procesos donde puede haber una violación civil, pero no necesariamente criminal, como la inmensa mayoría de los casos. Ahí está. Como la inmensa mayoría de los casos. Ahora, ¿Qué tal si les parece si hablamos del tema que habíamos puesto sobre la mesa al final del bloque? Exactamente, eso me gusta, eso me gusta. Vámonos entonces a hablar de vale la pena en este momento y también teniendo en cuenta todo este panorama que se está viviendo, por supuesto, con toda la situación de Maduro, de su extracción. ¿Vale la pena en este momento y sigue valiendo la pena el sueño americano? ¿Cómo están sentadas las cosas hoy migratorias con este gran suceso a nivel mundial? Aquí nosotros tenemos que dividir en 2 grandes grupos, ¿ok? Hay un grupo que obviamente está siendo atacado activamente, más allá de que hayan llevado trámites legales, pero que definitivamente no le gustan a la administración, y es todo el grupo que está vinculado con actividades humanitarias en el contexto de peticiones de naturaleza humanitaria. Entiéndase, procesos de TPS, procesos de parol humanitario, parol de reunificación familiar, que también una gran parte de la comunidad colombiana pues indudablemente lo tiene. Y pues indudablemente los procesos de asilo, indistintamente de cuál sea su origen. Eso es un grupo o un sector de la población. Ese sector, por razones de política pública, buena, mala, no entro en ese tipo de críticas en este momento, pero ese sector está siendo activamente atacado, está siendo activamente, si se quiere, perseguido para tratar de sacarlo del país. Pero tenemos otra realidad u otro grupo, que son todas las personas que están llegando con visados
tradicionales que permiten hacer vida en los Estados Unidos también de manera mucho más tranquila. Y ese grupo, yo no digo que no pueda haber uno que otro elemento donde alguien pueda alzar la voz de que se cometió algún tipo de abuso en contra de ellos, pero personas que llegaron con visas E2, personas que llegaron de inversión, personas que llegaron con visas O de habilidades extraordinarias, personas que llegaron con visas H, personas que llegaron con visas L1, personas que llegaron con visas inmigrantes para residentes permanentes, eso es otra historia. Estamos hablando de que este grupo de personas, afortunadamente, hoy en día, en su inmensa mayoría, gozan de tranquilidad, gozan, digamos, de un tránsito sin mayor aspaviento en este momento por las autoridades migratorias, y eso hay que también darlo a entender para que sepan que el que viene a través de ese tipo de trámites no tiene por qué sentir ningún tipo de miedo para poder hacer vida en el país, para poder invertir en el país o para poder inmigrar a los Estados Unidos con cualquiera de las metodologías que ya conocemos, incluso de visas B5, entre otras cosas. Entonces, por eso digo, desligo los dos grupos. No. Yo tengo una predicción positiva en el caso puntual de Venezuela. Y es que, como tú decías, hay dos tipos de migrante, por así decirlo. Yo siento que si Venezuela eventualmente se estabiliza un poco políticamente hablando, pues para nadie es un secreto que el primer movimiento estratégico es presencia diplomática en Venezuela. En Venezuela. Entonces, primero que abran su embajada. Siento yo que una vez abriendo la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, pues obviamente todo lo que es proceso consular va a rendir pues un mejor camino. Claro. Y las condiciones para los venezolanos van a mejorar notablemente. Ahora bien, es importante lo que tú dices, y ahí yo veo que es la importancia de tener una buena asesoría jurídica. Es saber cómo son los procesos, qué es una visa de inmigrante y una no inmigrante, qué es una visa de doble intención, cuál sí es, cuál no es. Y por eso es importante que personas como Héctor pues se sienten acá en esta mesa para que expliquen puntualmente cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis probabilidades reales en números. Sí. Y ahí es donde tú dices, ¿vale o no la pena? Depende. Es que antes, Andrew, había un tema que es que ciertamente había un misticismo para tú poder acceder a un abogado de inmigración y que de alguna manera hablara tu idioma y te pudiera establecer una estrategia para migrar a los Estados Unidos. Y en el marco de ese misticismo, muchas personas obviamente llegaban con los ojos vendados. Oye, ¿qué hago? No sé. O sea, porque no sé a dónde recurrir. Pero ya hoy en día, con el acceso a medios de comunicación como Zoom, como Teams, llamadas, WhatsApp, etcétera, ya todos los abogados, me atrevo a confirmarlo, prácticamente todos los abogados de migración, y ya hay una gran cantidad de abogados de origen latino o que tienen el dominio del idioma, en este caso el español. Usted puede comunicarse desde donde esté, incluso en Venezuela. Nosotros los últimos 2-3 años hemos tenido N cantidad de consultas con personas que están en Venezuela, con todo y que se va la luz, con todo y que hay problemas de internet, con todo y que todo lo que tú quieras. Pero muchas personas han tomado la acción de preguntar primero, de no dejarse engañar, de no dejarse embaucar. Y cuando tú tienes una enfermedad, tú puedes tener un amigo que de repente tenga la mejor intención de ayudarte, pero si no tiene conocimiento médico, no lo va a hacer de la mejor manera. En este caso pasa igual con el aspecto jurídico. Tú puedes tener un familiar, un amigo, un conocido que quiera ayudarte, que haya tenido una experiencia, pero no va a poder valorar integralmente cuál es tu realidad para que puedas llegar de forma adecuada. Tremendo, tremendo. Y que recuerde que el abogado es su amigo. O sea, el abogado no es ni de USCIS ni de Departamento de Estado. No, estamos Bueno, de su lado. es un amigo que cobra. Pero es un amigo que al Pero final es un amigo necesario. Pero bien invertido. No solamente eso, sino que Bien lo invertido. puedes deducir lo que nos pagas en impuestos. Entonces, ¿Ah, sí? claro, Ay, tú eso compras. no lo sabía. good to Lo que pasa es que know. hay muchas personas que agarran, hay muchas personas que pagan sus procesos y no hacen valer, digamos, las deducciones impositivas que pueden tener a través de eso. Me ¡Wow! gusta. Esto es ¿Pero un por muy qué? buen Porque lo dato. estás haciendo legalmente con un abogado, con alguien licenciado. Si no, no. Sí, Vaya, no. vaya. Vamos a un Buenísimo. corte de comerciales y venimos a responder también Claro. preguntas e inquietudes que ustedes tienen. En Venme Legal, tu futuro en Estados Unidos comienza hoy. Somos un equipo comprometido en hacer realidad tus sueños migratorios. Nuestros abogados y especialistas tienen experiencia en visas de inmigrante, no inmigrante, asilos, deportación y derecho comercial. Visítanos en nuestras oficinas en Miami, Bradenton, Orlando y ahora en Katy, Texas. Y si estás fuera de Estados Unidos, también te atenderemos virtualmente. Contáctanos en venmelegal.com y empieza a construir tu futuro en Estados Unidos.
Ahora es cuando. Sí, ¡Epa! señores. Continuamos. Con mucho más. Así es. Oye, alza la mano derecha, por favor. A ver, ¿Promete decir la verdad? Yo lo Toda juro. la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Perfecto. Claro que sí. Abre sesión. Mira, El chipote de la justicia. Pero si el chipote de la justicia no lo veré, tener yo que soy el de la Es ley. eso. Pues, Coño, vamos a no pasárselo yo lo a él. reclamo. máxima del Yo lo reclamo. ahí está. Nunca te habías visto tan elegante con ese mazo de la No, justicia. me veo serio, ¿viste? Ya, súper serio. Oye, ¿te súper gustaría- Es un bacán. ¿Te Este gusta- es el abogado que uno necesita. ¿Te Exactamente. gustaría ser Bacán. juez en algún momento? ¿Puedes ser juez? ¿Tú podrías Yo ser lo, juez? si pudiera ser juez, pero tuve esa oportunidad en Venezuela, lo fui, una función muy bonita, hermosa, sin embargo también tiene un sacrificio bastante grande. responsabilidad. Entonces ya digamos, es una etapa superada, gracias a Dios la viví, la disfruté, siento que fue muy hermosa, pero ya no, ahorita me dedico a mi práctica profesional. Pero Ahí ahí está. está. Ahí Oye, Héctor, aprovechando que estás acá, yo necesito también pedirte algunos consejos para la audiencia, porque con toda esta problemática migratoria que estamos viviendo, hay muchas personas desde el asiento de abogados o de expertos en la ley que se están aprovechando también de muchos casos. Y acá nos llegan consultas todo el tiempo en donde o los han estafado, en donde se han desaparecido de las oficinas, en donde el abogado que está haciendo el trámite no vuelve a contestar. Se va a Y vacaciones. sabemos, exactamente, y sabemos también que muchas A Italia. personas están en nuestros países de origen y pues es mucho más difícil, pues, ¿qué hago? Si el abogado se me perdió y yo ya le hice la consignación y ya le hice la transferencia, pues ya la oficina desapareció. Y por supuesto, hoy en día hay que tener mucha precaución porque cualquiera puede tener unas muy buenas redes sociales, cualquiera puede tener una muy buena página web, pero se están presentando muchos casos de estafa. ¿Cómo detectamos esto? Mira, en el mundo migratorio son solamente dos tipos de personas las que pueden ejercer representación jurídica. Abogados licenciados en Estados Unidos, no importa dónde estés licenciado, puedes estar en Florida, en Texas, en Missouri, en Colorado, donde sea que estés, pero siempre y cuando tengas una licencia americana otorgado por una barra de abogados, un colegio de abogados, tú estás legitimado para poder trabajar derecho migratorio en cualquiera de los estados, ¿ok? O en cualquiera de los territorios. Uno. Y el otro se llaman representantes acreditados ante el Departamento de Justicia. Entonces deben contar con una credencial que ciertamente sustente, no solamente que lo están, sino que sigue vigente para poder ejercer ese tipo de representación. Si esta persona que se le está acercando a usted no tiene ninguna de estas características, sencillamente no someta su caso a través de este tipo de personas por lo siguiente. Uno, si esa persona no tiene los estudios formales, no tiene los conocimientos y no ha pasado por un proceso de una barra, normalmente es porque esa persona todavía no ha pasado por ese proceso de maduración jurídica para poder entender completamente todos los caminos de las leyes migratorias. Incluso teniéndolas a veces es difícil. Claro. Ahora, ¿Ok? yo como cliente puedo pedir esas pruebas. Categóricamente, si usted está acercándose a un abogado y usted quiere que efectivamente contratar con ese abogado, usted le puede preguntar a su abogado, más debe preguntarle. Mire, yo sencillamente por todo lo que he visto, yo quiero confirmar que usted es abogado. ¿Dónde está usted inscrito? Ah, bueno, te dirá, yo estoy inscrito en esta o en estas barras. ¿Ok? Y usted con verificar que esa persona aparezca, eso es público, usted coloca, por ejemplo, ingresa barra de Florida, ¿ok? Florida Bar, encontrar un abogado o find a lawyer. Usted coloca los datos de esa persona, nombre, apellido, ahí le debe salir si esa persona no solamente aparece, sino que además si aparece, si está en good standing, es decir, que no esté suspendido, Sí, sancionado, etc. Punto número uno. Hay muchísimas personas que vienen y te dicen, yo soy preparador de formas. Chévere, soy preparador de formas, maravilloso. Muy famosos. Famosísimo. Una persona que es preparador de formas solamente está limitado para que esa persona pueda llenar lo que usted le da a esa persona en una forma migratoria, se lo entrega y usted lo presenta. Pero no para instruirlo a usted en qué tipo de proceso va a hacer, en cuál es la estrategia jurídica, en dónde lo va a presentar, si lo va a representar o no lo va a representar ante una corte o ante el Servicio de Migración, ante una corte federal, etc. No tiene ninguna de esas facultades. Y esa persona, por más que ponga 10.000 millones de veces, no soy abogado, no doy consejo legal, cuando le dice ya,
¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde lo va a enviar? ¿Cómo lo va a enviar? ¿Y qué tipo de proceso usted va a tramitar? Ya eso es un consejo legal y legalmente otorgado. Eso se llama práctica o ejercicio ilegal de la profesión. Aquí le llaman UPL. Esos son la inmensa mayoría de los paralegales. Yo no voy a meterlos a todos porque habrá uno que otro, pues indudablemente, muy decente, que se limita a las capacidades que por ley puede hacer, pero desgraciadamente, que lo informa, pero desgraciadamente la mayoría, aunque hacen los disclosures, donde indican el hecho de que no pueden hacer determinadas actividades, igual la hacen. Entonces, aunque lo informes, estás violando igualmente la ley y estás afectando y poniendo en riesgo tu futuro indudablemente. Y ya voy a explicar ahorita por qué también. Caramba. No, buenísimo. ¿Y será que nos metemos ya de una vez de lleno y de cabeza en lo que está sucediendo ahora mismo con la inmigración de tantos venezolanos que está pasando aquí en Estados Unidos? Claro. ¿Podemos hacerlo? Además, con esa gran pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho, y es esta cancelación de los 75 países de este listado, y todo el mundo quedó frío y dice, esto me está afectando, no me está afectando. Si yo estoy en Estados Unidos me afecta, si estoy afuera me afecta. Estos son visas de turismo, no son visas de turismo. O sea, yo creo que la gente tiene, digamos, como un salpicón armado en la cabeza acerca de qué es lo que está pasando. Después de esta captura, ¿no?, de Maduro y todo este cambio que está surgiendo ahora mismo en Venezuela, hay, yo diría que millones de venezolanos que están en un proceso migratorio aquí en Estados Unidos, en las cuales se ven ahora mismo en un tiempo de incertidumbre, porque una de las grandes intenciones que debe tener el presidente Trump es precisamente trasladar todas estas personas que están en estos procesos, ya que no son perseguidos políticamente, y simplemente enviarlos nuevamente a su país. ¿Eso cómo lo ves? Mira, eso no es tan así. ¿Por qué? Más allá de la política en general que pueda tratar de aplicar. Esto hay que verlo corto, mediano y largo plazo. Muy bien. En corto y mediano plazo, la salida de Maduro per se no cambia estructuralmente los problemas de persecución que tenemos en Venezuela. En Venezuela todavía tenemos una cantidad impresionante de presos políticos. El helicoide está todavía plenamente activo con personas que están siendo objeto de tortura. Solo ayer, anteayer, desafortunadamente salieron una madre y una familia donde un abogado de 59 años pues sencillamente murió en detención en el helicoide, entre otras figuras. Las policías siguen estando en manos del Ministerio de Interior y Justicia, que en este caso lo dirige Diosdado Cabello. Y si no están en manos del Ministerio de Interior y Justicia, están en manos de gobernadores o alcaldes que son, digamos, afectos a ese proceso. Los colectivos todavía están, como tú bien lo estás indicando, están activos, están circulando. Entonces, en este momento, corto y mediano plazo, esas condiciones estructurales, salvo que haya sido Maduro directamente el que te estaba persiguiendo, pues indudablemente no han cambiado. Siguen vigentes, en algunos casos se han hasta profundizado y da pie a que podamos seguir con los trámites de asilo. Hay que reforzarlos, hay que fortalecerlos, hay que defenderlos. Pero a largo plazo, si efectivamente termina siendo exitoso, y espero que así sea obviamente, las metodologías que está aplicando la administración Trump para lograr la transición en Venezuela, pues obviamente esos asilos van a perder en su inmensa mayoría, van a perder fuerza a largo plazo. ¿Qué deben hacer las personas? Correcto. Refuercen sus casos de asilo desde este momento, porque es el primer elemento que tienen a la mano, fortalezcanlo lo más que puedan, pero no se queden solo con un trámite de asilo, y eso lo hemos hablado múltiples veces en este escenario. Sí. Nosotros hemos venido diciendo que si usted tiene elegibilidad para una certificación laboral, para una visa de habilidades extraordinarias, para una visa de interés nacional y cualquier otro tipo de metodologías, pues indudablemente usted debería estar llevando a cabo en paralelo este tipo de trámites. ¿Para qué? Para que si el asilo no prospera, usted igual puede llegar a residencia legal permanente por esta otra vía. Pero son procesos que toman tiempo, de 2 a 3 a 4 años. Entonces, tiene que empezar desde ahorita para que eso pueda surtir efecto cuando ese asilo tal vez ya no prospere para usted. Consulte, ahí está el código QR que estamos colocando durante todo el programa para que usted se contacte exactamente, y si quiere por supuesto una asesoría personalizada acá con nuestro querido Héctor Benítez, por supuesto usted se puede contactar con Venme Legal. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más. En Venme Legal, tu futuro en Estados Unidos comienza hoy. Somos un equipo comprometido en hacer realidad tus sueños migratorios. Nuestros abogados y especialistas tienen experiencia en visas de inmigrante, no inmigrante, asilos, deportación y derecho comercial.
Visítanos en nuestras oficinas en Miami, Bradenton, Orlando y ahora en Katy, Texas. Y si estás fuera de Estados Unidos, también te atenderemos virtualmente. Contáctanos en venmelegal.com y empieza a construir tu futuro en Estados Unidos. Ahora es cuando. Venga, qué bueno. Continuamos con mucho. Ay, se comportaron bien, no hicieron ruido, guacharaca, No, ni no, chipote, no, ni no, nada. Es un tema... Están concentrados. Es un tema jurídico. Es un Están- tema, sí. Es un tema serio. Es un Sí, tema más serio, serio. tenemos que- Están concentrados estos hombres. Vengan, ahora sí, vámonos. de la justicia! Vámonos entonces con esta duda que yo creo que muchos nos estamos haciendo y es precisamente de, ¿está afectando qué tipos de visa la cancelación a estos 75 países? ¿Está Venezuela? ¿No está Venezuela ya adentro? Colombia sí está dentro del listado, pero muchos estaban diciendo, no, lo que sucedió con Maduro, por eso Venezuela no está allí. ¿Qué es lo que está pasando con esto y a quién está afectando? Mira, está afectando a partir del 21 de enero, ¿ok? De este 2026, a un listado de 75 países, como tú bien estás indicando, dentro de los cuales, en el caso latinoamericano, yo no creo que sea coincidencia, están Brasil, Uruguay, Colombia. ¿Por ¿ok? qué será? Entonces, pues obviamente estamos hablando de que son países con una visión o una tendencia que no es muy afín o muy común con la nueva administración americana. Venezuela, afortunadamente, no fue incluida en ese nuevo listado, pero tampoco es que estemos totalmente libres en este momento de algún tipo de restricción, porque recordemos que en el caso particular de Venezuela, la restricción se dio en una proclamación que dictaron el 4 de junio. Y en esa proclamación del 4 de junio establecieron una prohibición para la emisión de visas inmigrantes, entre otras, no inmigrantes. Estoy hablando específicamente de Venezuela, ¿ok? Basado en esa proclamación. Pero en el caso de este nuevo listado de 75 países, estamos hablando de que solo para emisión de visas inmigrantes, es decir, todos aquellos visados que te llevan a residencia legal permanente. Ahora, hay una pregunta que hacen, o sea, ya yo no puedo iniciar mi proceso, yo no puedo hacer absolutamente nada. No, usted puede preparar, radicar, buscar decisión por parte del Servicio de Inmigración. Lo que está suspendido por los momentos es solamente la emisión de esa residencia permanente basada en esa visa inmigrante. Entonces, usted no tiene por qué limitarse de empezar de inmediato su trámite, porque como comenté anteriormente, todo lo que son visas inmigrantes normalmente toman 1 año y medio, 2. Hay algunos casos que toman certificaciones laborales, pueden tomar 3 a 4 años de espera. Entonces, todo ese tiempo usted lo puede ir aprovechando y estoy seguro que cuando usted ya le toque la emisión de ese visado, ya esa restricción o esa pausa no va a existir. Héctor, esto es vía consular. Esto es vía afuera Por o los sí, estoy en Estados momentos, Unidos. por los momentos esa es una excelente pregunta, porque solamente en estos momentos es por vía consular. Lo emitió el Departamento de Estado, es para procesos consulares, lo que ¿Qué quiere quiere decir que si usted está dentro de los Estados Unidos y tiene elegibilidad para ajustar estatus, usted lo puede hacer y debería poder recibir su residencia permanente. Okay. Ah, importante, importante. Ahora sí, nos vamos también con esas preguntitas que nos han llegado a través de las plataformas sociales para resolver. Sabemos que hay muchas personas, Héctor, que están en estos momentos con temas de deportación, se han también autodeportado, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, en donde ya la persona tuvo que tomar la decisión de autodeportarse, pero tiene hijos americanos, ciudadanos americanos dentro de Estados Unidos. ¿Hay alguna luz para esas personas que ya se encuentran en su país de origen en un futuro para poder regresar al país? Sí lo hay, pero hay que tener mucho cuidado de ese proceso de autodeportación. También lo habíamos comentado acá. ¿Por qué? Si usted tiene más de 1 año acumulando presencia ilegal en los Estados Unidos, ¿ok? Usted ya al momento de irse, usted activa una barra de inadmisibilidad de 10 años. Si usted tiene más de 6 meses, pero menos de 1 año, usted activa una barra de inadmisibilidad de 3 años. Normalmente, los hijos no son ciudadanos calificados para efectos de plantear peticiones de perdón, en la inmensa mayoría de los casos. No en todos, pero en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, ese hijo ciudadano americano no le va a servir normalmente a usted para que usted pueda evitar esa sanción anticipadamente y pueda arribar a Estados Unidos con antelación. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso la importancia de consultar con abogados. Si usted, por ejemplo, tiene un hijo que es ciudadano americano, tiene 19, 20 años
y en el marco de ya la cercanía que cumpla los 21 años, usted está en una condición tal vez de ilegalidad, pero hay cómo plantear un proceso que cumpla dos objetivos. Uno, tal vez lograr efectivamente una aprobación, pero dos, mantenerle con una documentación válida hasta que su hijo llegue a los 21 años. ¿Para qué se va a ir? Correcto. ¿Para qué se va a ir? Espere esos 2 años, espere ese año que le falta y una vez su hijo cumple los 21 años, lo pide y usted puede regularizar sin ningún tipo de problema. O por lo menos sin casi Eso es para complicación. la gente que ya sale, pero Héctor, hay un caso que se está haciendo tendencia, es que se están llevando presa a la gente tanto en audiencias de inmigración, deportación, de corte. están deteniendo a la gente en las calles, Ujú. deteniendo los autos. ¿Qué pasa si a alguien de la gente de nuestra audiencia lo detienen? ¿Cuáles son sus derechos? Mira, eso va a variar dependiendo de la realidad de cada quien. ¿En qué sentido? Los derechos de la mayoría o de todos es, por ejemplo, si usted lo detiene y tiene cómo evidenciar que usted tiene un estatus legal, muestre su estatus legal de inmediato. Una residencia permanente, una visa O, una visa T, etc. Muestre su estatus para evitar algún tipo de problema. Pero si usted sabe que está en una condición de ilegalidad, usted tiene derecho a mantenerse en silencio, a no responder preguntas, a no firmar documentos y a pedir el tener acceso a su abogado. Que usted solamente va a hablar luego de que esté su abogado presente o que usted haya tenido acceso a su abogado. Esos son los primeros elementos. Segundo, no ponga ningún tipo de resistencia porque eso complica siempre las cosas. Trate de, como dicen aquí, de-escalate, facilitar el que las cosas se den desde un punto de vista de la colaboración para que usted no convierta esa detención o esa parada en un problema mucho mayor al que ya tiene. ¿Ok? Y si usted, dependiendo de dónde es, por ejemplo, te hablo ahorita de la comunidad venezolana, si usted tiene evidencia de que usted tuvo TPS, de que usted se reinscribió en el TPS y de paso que usted está inscrito en la Alianza Nacional de TPS, usted tiene ahorita por un efecto que llaman Declaratory Relief, una decisión que dictó el juez Chen el 10 de diciembre, usted tiene derecho a que si se produce esa detención, ni siquiera con un juez de migración, ni siquiera con un oficial de ICE, nosotros podemos ir directamente a una corte, a una corte federal a plantear un recurso llamado habeas corpus. Y a través de ese habeas corpus nosotros podemos lograr una liberación bastante rápida. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una facultad de la discreción del juez de migración para ver si usted puede o no salir. Estamos planteándole a un juez federal que su detención es ilegal y al ser ilegal usted nunca debió haber sido objeto de ningún tipo de detención. ¿Sí ve por qué hay que tener abogado? Sí. Imagínate. ¿Sí ve por qué hay que tener Ahora, abogado? Pero ahora, ya Ajá. detenido, entonces, ¿cómo podemos facilitar la liberación? Mira, desde los centros de detención las personas pueden llamar, ¿ok? Ok. Eso no está limitado. Y por supuesto la inmensa mayoría de las personas tienen un familiar, un amigo, etcétera, que puede ponerse en contacto con el abogado de su confianza para que efectivamente se lleve a cabo. Acá no vamos a entrar en discusiones, por ejemplo, en este escenario que les acabo de plantear, de si ustedes lo pueden o no deportar, de si su proceso de asilo está bien o mal planteado, de nada de eso. Aquí sencillamente vamos a plantear el hecho de que usted tiene, digamos, un elemento que lo protege derivado del TPS y que basado en ese TPS y en esa decisión del juez Chen del Declaratory Relief, usted sencillamente no debe estar en detención. Entonces, al plantearlo bajo esa metodología y ante un juez federal, la liberación se produce en cuestión de días. Ah, wow. Cool. Mira. Tremendo. no, Ahí pero está. No. ¿Qué más? O sea, vamos ¿qué a más hacer? quieren ¿Qué vamos a preguntar? hacer? A ver. No, yo tengo una duda y es una persona que está que ya tiene acumulada permanencia ilegal. ¿Hay alguna manera de volver a la legalidad o solamente es una vía, digamos, Hay de maneras casarse de con volver a la legalidad. Por ejemplo, Ajá. obviamente uno de los ejemplos que reinan es matrimonio con ciudadanos, Sí. hijos ciudadanos americanos que pidan a los padres, personas que han sido víctimas de delitos donde ellos puedan colaborar con la investigación llamadas visa U, personas que han sido objeto de tráfico humano por razones sexuales o laborales a través de la visa T, cancelación de la deportación en algunos escenarios. Y te estoy hablando todo esto de personas que se quedaron totalmente ilegales. ¿Ok? Personas que obtuvieron TPS, por más que se hayan quedado ilegales, y a través del TPS pudieron pedir un permiso de viaje para salir, volver a entrar, y ahí generan una nueva I-94 y
limpian, digamos, ese historial de ilegalidad y les permite transitar a otros caminos. O sea, hay siempre opciones. Por eso lo importante es que se pueda establecer una estrategia integral a través de un abogado. Yo le tengo un tip. Llame a Ya. Yo no voy a decir, llámeme a mí. No. Llámeme a mí primero. Nosotros sí decimos eso. Nosotros Venme decimos. aquí. Ahí está. Oigan, Qué es placer, impresionante. qué placer. No, la verdad que sí. No, y bueno, imagínate, Sí. este formato me encantó, Ah, espectacular. claro. Oye, Ya y le- eso que no hablamos mucho más de Héctor Benítez porque nos dijeron que era rockero. O sea, el Oh. tipo Oye, le me gusta gusta. Metallica. como a mí. Le gusta Metallica. Mira, ya Ya tiene le nuevo música compañero de contigo. conciertos. Ya tienes Gonzalo compañero de Rosa, claro. concierto para ir a Aerosmith. Metallica. En estos días fui al concierto de Metallica en Tampa. Espectacular. brutal. Enter the Eso, Sandman. eso Esa es la es canción. eso Yes, es otro sir. mundo. Sí, Bueno. oiga, qué bueno que Héctor, que estuviste con nosotros. Muchas gracias por estar compartiendo gran información con Gracias todos a nuestros ustedes. televidentes y toda Suscríbase. nuestra comunidad. Gracias, gracias. La gente, todo. ya la información la tiene, ya usted sabe a quién acudir en momentos de consulta, de desesperación, de lo que esté necesitando ahora mismo en materia de inmigración. Héctor Benítez Cuenten le puede con ayudar. nosotros. Sí, sí. Así Totalmente. es. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este comienzo de semana. Aquí comenzamos informados como siempre. Héctor, muchísimas gracias, Gracias, también por tu gracias compañía. por la Te invitación. esperamos Gracias. por Ya, supuesto ahora es más cuando. seguido. Gracias. Sí, Juan. señores. Ahora Nos es vemos cuando. mañana con mucho más. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. chipote de la justicia. Sí, cerramos sesión. En Venme Legal, tu futuro en Estados Unidos comienza hoy. Somos un equipo comprometido en hacer realidad tus sueños migratorios. Nuestros abogados y especialistas tienen experiencia en visas de inmigrante, no inmigrante, asilos, deportación y derecho comercial. Visítanos en nuestras oficinas en Miami, Bradenton, Orlando y ahora en Katy, Texas. Y si estás fuera de Estados Unidos, también te atenderemos virtualmente. Contáctanos en venmelegal.com y empieza a construir tu futuro en Estados Unidos. Ahora es cuando. Ahora es cuando.